Bienvenidas, bienvenidos a otro podcast más. Ahora vamos a tocar un tema que no está tan relacionado con lo paranormal, que bueno, pareciera que no, pero sí, el mundo de los misterios, el paranormal y todo esto siempre va conectado de una calle a otra como si fuera un barrio. En este podcast vamos a hablar de la biodescodificación. ¿Qué es la biodescodificación? Vamos a hablar de un nivel, digamos, sencillo, entendible, no profundo, no tan científico, no. Nada más así como para encimita que sea entendible. Y para eso tengo compañía ahora a Arturo Castillo, que es un amigo de toda la vida. Que bueno, vamos a platicar un poquito sin pretender ser los Illuminatis de la biodescodificación. Arturo, Buenas ¿cómo noches, estás? buenas noches. Buenas noches, buenos saludos, todo el mundo, a la hora que estén escuchando. Pues sí, a estas horas de la madrugada. Para nosotros madrugada, para ustedes a la hora que sea donde lo escuche, noche, si no apague el foco. Oye Arturo, bueno, biodescodificación, cuando uno escucha biodescodificación, ¿tú cuando es primera vez que escuchaste ese término, a qué te sonó o como qué te sonaba? La primera vez que escuché biodescodificación, fíjate que se me afiguró, pues ahora sí que el nombre lo dice, algo como guardado o codificado, ¿verdad? Algo como que hay que sacar o descubrir el código, ¿verdad? Al final de cuentas es eso. Pero la biodescodificación en sí es la ciencia que estudia la enfermedad en relación con la emoción, ¿verdad? La emoción, o sea, bueno, yo creo que es un tema ya pues de toda la vida, pero más ahora en estos tiempos con la pandemia y todas estas cosas. Biodescodificación se entiende como algo que, digamos que es como un sarro, ¿cómo puedes decirle? Mental o qué es cómo se acumula. La biodescodificación viene siendo, como lo mencioné ahorita, es el arte de poder quitar un bloqueo o una programación que tenemos en nuestro inconsciente, que inclusive desde que estamos en el vientre de la mamá. Y pues de eso se trata, ¿verdad? De quitar una emoción bloqueada, ¿verdad? Una emoción bloqueada en soledad, no porque estemos solos, sino porque te lo guardaste para ti solo, ¿verdad? Esa emoción por un coraje mínimo, un enojo, una discusión, una sorpresa inclusive, si tú te la guardas y no lo sacas, aunque no remedies nada, pero no lo sacas, esa emoción se queda grabada en tu inconsciente y tu inconsciente lo traduce a tu cuerpo. Para el inconsciente el cuerpo es todo, no existe exterior, es todo, nuestro cuerpo es todo. Entonces todo lo prioriza. Si a ti te falta algo, pierdes alguna casa, un ser querido, tu inconsciente lo relaciona como si fuera que tú estás perdiendo algo en tu cuerpo y tu cuerpo reacciona, tu inconsciente dice, este cuate perdió, vamos a generarle más nutrientes, y al generar más nutrientes generan más células, esas células se vuelve, como le llamamos, un exceso de tejido que a su vez se conoce como tumor, ya sea cancerígeno o no cancerígeno, ¿verdad? Pero es eso, es el bloqueo emocional lo que produce la enfermedad, ¿sí? Y el bloqueo emocional, por ejemplo, puede llevar a alguien que yo creo que tú conoces a alguien. Bueno, conocemos nosotros mucha gente que en su momento, a veces que toca platicar de ellos o de esas personas, pareciera como si algunos están medios locos o son enojones o son de unas maneras. Digamos que la biodescodificación también modifica con el carácter o la conducta de alguien desde pequeño o porque ya ves que dices, no, es que yo soy así. O sea, ¿qué tanto grado en tu opinión? Hablamos de que no somos así que expertos ni psicólogos ni nada. Pero sí puede modificar el hecho de que te guardes cosas y que las acumules a que seas una persona que dices, es que no eras así de chiquillo, ¿por qué cambiaste de grande? O sea, sí modifica el carácter, lo que vas guardando en el costalito. Sí, definitivamente porque, bueno, tiene que ver mucho, precisamente como es una programación, nos programan, no es que nos los programen a propósito, pero de acuerdo a lo que vamos escuchando de nuestros padres, de nuestro entorno, inclusive de los tíos, de los vecinos, de los amigos de los padres, nos vamos creando un aprendizaje y más que aprendizaje, una bioreprogramación en el inconsciente, ¿verdad?
Es por eso que se dice, en la psicología se dice que un niño tiende a repetir los patrones del papá, ¿verdad? Si el papá era una persona muy seria, muy trabajadora, el hijo por lo general así, no es una regla, pero muchas veces sucede. Si el papá es muy fiestero, el papá es el hijo también, sucesivamente así funciona, ¿verdad? Bueno, no nomás es en cuestión de patrones, es en cuestión de cosas que nos guardamos, te van forjando tu carácter, ¿verdad? Cuando uno trae un resentimiento, que inclusive tú traes un resentimiento con tu papá, por ejemplo, ¿no? Por un desprecio que a lo mejor tu papá ni en cuenta, desde niño. Tu papá ya el día de mañana te llevas muy bien, pero ese programación o bioreprogramación que tienes en tu inconsciente hace que te forme una barrera y un carácter en relación con tu papá que si no lo tuvieras fuera distinto, ¿verdad? Por eso sí, sí influye en el carácter, influye en tu manera de actuar, influye en muchas cosas. Y el problema es que no sabemos, ¿no? Es en qué momento cambié. Bueno, hay muchos casos de la raza por aquí que de repente de la noche a la mañana cambiaron, ¿no? Y todo tiene que ver con lo que pasa a tu error, porque tú me has mencionado ya en plática fuera de esto, que el inconsciente, me haces una anotación muy, muy interesante, que el inconsciente no distingue entre la realidad y la ficción. O sea, de acuerdo a eso no. eh, Muchas de las veces yo creo que quizá por eso tenga que ver que no, o sea, que estás tomando las decisiones. Me mencionabas un ejemplo que me gustaría que le dijeras, ¿no? ¿Cómo actúa esto? Con ejemplos sencillos como me mencionabas, por ejemplo, de las películas. O Así cómo es, impacta. sí, sí, sí. De hecho, el inconsciente es quien maneja nuestras emociones, ¿verdad? El consciente asimila, pues el consciente es como si fuera la boca, ¿verdad? Es el que recibe el alimento, pero quien realmente lleva la digestión y la salud, quien divide los nutrientes son nuestros órganos. Bueno, en el cerebro es lo mismo. Nuestro consciente es quien percibe, pero el inconsciente es el que maneja nuestro sistema inmune, maneja nuestras emociones. Tan simple como ver una película que para empezar, bueno, lo que mencionas es correcto, no distingue lo real de lo irreal, es bien sencillo entenderlo. Por ejemplo, una película. Nosotros podemos ver un ejemplo, Titanic, muy conocida, todo el mundo la La conocemos. Titanic. Cuando se muere el güerito, ¿no? Que todo el mundo llora porque el güerito se muere. Se murió ahí, que la mujer ahí, Sí, ella sí. viene arriba de la tabla y él ahí congelándose, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, si te fijas, uno dice, uno pudo haberla ya visto y ya sabes lo que va a suceder. Para empezar, sabes de antemano que no es real, O sea, que es una que es película que ficción, es ficción, sí. que no está sucediendo porque son actores. Y de pilón, si ya la viste varias veces y como quiera vuelves a ver, no nomás de Titanic, una escena de una película que en realidad te haga sentir triste, mucha gente dice, es que soy sensible, sí, pero ¿qué te hace ser sensible? ¿Por qué te identificas ¿Por con qué te ese? identificas? Bueno, Ajá. el detalle es que el inconsciente no distingue lo real de lo irreal. Entonces, aunque tú ya sepas que es una película, aunque sepas que son actores, tú como quiera a lo mejor dices, no, pues soy muy macho y no lloro, pero sientes el nudo, o sea, dices, Te pega. ay, me pega el ver la tristeza en una película, la impotencia, la injusticia, muchos términos, ¿no? Que te provocan ese sentido, ¿verdad? De tristeza. Pero quien te está guiando a eso es el inconsciente. Porque si tú fueras manejado por el consciente, tú dirías, O espérame, sea, es una o película, sea, es un no está actor. pasando, son actores, y no llorarías ni sentirías nada, pero quien maneja tus sentimientos es el inconsciente. Por eso, aunque lo veas una y otra vez, vuelves a sentir ese sentido de tristeza, ¿no? Hay muchas películas, ¿no? Que así pasa. Por ejemplo, a ver, ¿qué otro ejemplo de película que yo creo que todo el mundo llora? Puede ser la del perrito del El Hachi, Hachiko. el Hachiku ese que de Japón, que se muere el amo y lo espera. O sea, yo no conozco a nadie que no haya llorado con esa película. Sí, sí, Y sí. vamos que dices, ay, me encanta esa película, la voy a ver otra vez y la voy a ver otra vez. A ver, bueno, ok, ya sabes cómo dices, es ficción, son actores, ya la viste. Así es. ¿Cuál es el aferre por verla? O sea, ¿por qué querer llorar si sabes que eres débil? Porque la mayoría de gente que Sí, sí, conozco, sí. yo soy débil, No, no, y se vale, digo, somos sensibles, pero de lo que se trata aquí en esto es darse cuenta quién maneja nuestros sentimientos. No es el consciente, es el inconsciente.
Y por eso toda esa programación que tenemos de cosas negativas nos provocan bloqueos emocionales que a su vez se traducen en dolores, en achaques o en activación de bacterias, virus, hongos y parásitos que a su vez conocemos como enfermedades. O sea, no nada más, o sea, lo emocional no nada más es que soy llorón o que soy enojón o que tomo mucho, sino que a nivel físico también se traduciría. Sí, 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 de hecho es bien importante y eso es lo importante de la biodescodificación, que te quita el bloqueo emocional y por ende te empiezas a aliviar y tu alivio es muchas veces, no siempre, porque cuando ya hay una bacteria físicamente activa dañándote un órgano, pues ahora sí hay que atacarlo físicamente, pero muchas veces la raíz, casi siempre lo fuerte es lo emocional, entonces al quitar ese bloqueo emocional o esa bioreprogramación, te empiezas a aliviar al instante. Eso es lo bonito de la biodescodificación. Muchos me han dicho, se parece mucho a la psicología. Sí, a lo mejor sí se parece en cierto punto, pero la diferencia de la psicología a la biodescodificación más grande es que la psicología te enseña a quererte a ti, te enseña a pensar en ti. Como un sentimiento muy Así es, exacto, un sentimiento egoísta y la biodescodificación es al revés. La biodescodificación empiezas a aliviarte y empiezas a tener una mejor vida cuando empiezas a dejar de pensar en ti. Ojo, no confundirse en que no me importa ya lo que me pase. No, no hablamos esos extremos. Me voy a morir de borracho en la calle, no. No. Simplemente el hecho de no pensar tanto en ti, en lo que te afecta y lo que no me afecta y lo que me gusta y lo que no me gusta. Es decir, no esperar de que me voy a portar así con tal persona para que se porte también bien conmigo. No, se trata de portarse bien con alguien sin esperar nada de regreso. ¿Por qué? Porque eso es no pensar en ti, sino pensar en los demás. Haciendo eso cambia tu vida. Crear una expectativa, ¿no? Que si ya lo trato, sí, no, ya empieza el problema, pero también caes en lo mismo, que es egoísmo, porque estás esperando algo que reaccione o que actúe como tú crees que debe Así es. reaccionar. Entonces vuelve a caer como una especie de ego propio ahí. Así es, debe ser diferente, sino debe ser uno hacer lo que uno pueda, lo que esté de su lado, lo que esté de su favor y poquito más, pero sin esperar que se te vuelva eso. Y de hecho no solo eso, haciendo eso te alivias, dejas de tener preocupaciones, quitas bloqueos emocionales y se quitan enfermedades que muchas veces dicen que son hasta incurables. Entonces es bien interesante eso. Porque hay mucho, ¿no? Yo me imagino que en casos que has tenido muchos de que las personas, pues te voy a preguntar, ¿has tenido algún caso que la persona parezca imposible, que él piense que sea imposible que se va a curar o que sea imposible que vaya a sanar? Y, y la entrada para llegar a él es, no digo que sea sencilla, pero hay veces que te das cuenta rápido. Me imagino que cuando alguien trae mil problemas y entonces empieza este trabajo de descodificación, así, me imagino que muchos así han de llorar, han de soltar todo, han de recordar, por ejemplo, situaciones que a lo mejor te olvidas. Así O sea, es. pero digamos que la biodescodificación lo que hace es que, como si abrieras un drenaje, una llave, o como que sueltan todo. Así es, de hecho la biodescodificación de lo que se trata principalmente es volver a vivir esa emoción, ese bloqueo emocional, mejor dicho, que te provocó tal dolor o tal enfermedad. De eso se trata. Acordarse, hacer una serie de técnicas para poder llegar a ese momento y volver a, como quien dice, a revivirlo en tu mente, en tu inconsciente, llegar a esa, porque el inconsciente es la caja negra de nuestro cuerpo, tiene grabado hasta desde que estamos en el vientre. Entonces hay técnicas para llegar a esa situación o a ese momento y poder desbloquearlo, ¿verdad? Entonces es volver a revivirlo, el momento, para poder actuar diferente. ¿Cómo diferente? Simplemente en esa ocasión no lo guardamos. No dijimos lo que debimos de haber dicho o no actuamos como debimos de haber actuado. Y por ende se forma ese bloqueo emocional. Es tan sencillo como decir que hay veces que hasta a lo mejor ni siquiera la persona adrede nos volteó la cara y nosotros pensamos que ya no me quiso saludar o eso, y ya desde ahí guardamos esa emoción, ¿verdad? Y esa emoción provoca un bloqueo que nos afecta, si quieres no a grandes rasgos como una enfermedad fuerte, pero ya
produjo un bloqueo en nuestra mente que nos va a afectar físicamente. Pues, fíjate, y eso es como que a nivel inconsciente. ¿Qué pasa, por ejemplo, también cuando no sé si te ha tocado que le hiciste una cara a alguien o que hiciste, a lo mejor no fue algo, no fue una mala intención, pero hiciste algo y alguien salió perjudicado y no se te olvida? O sea, lo cargas aún no sabiendas también. Así es. O sea, entonces, yo por ejemplo te puedo decir, me acuerdo de cosas que yo hice Sí, sí, sí. y a veces el conflicto es que no puede regresar el tiempo para componer la situación. Yo soy muy así de que cuando le hago algo a alguien o le hablo mal, yo a los 5 minutos me arrepiento Ajá. y hay veces que tienes la oportunidad de remendar. Yo, si puedo, yo hablo, digo, ¿sabes qué? Pasó esto y esto y esto y lo equivoqué. Y ¿sabes qué? Lo peor del caso, que a veces las personas cuando yo me disculpo, les digo, ni se acuerdan. O sea, no lo tomaron en cuenta, pero Tú lo traes guardado. tú lo traes guardado. Eso es a nivel como consciente porque te acuerdas. Pero que no situación no viene desde muy atrás. Esa es una de las ventajas de la biodescodificación, que inclusive, aunque tengamos algo, porque hay personas que tienen cosas guardadas con gente que ya no está con nosotros, Peor tantito. que no hay manera de, pues ahora sí que disculparse, ¿verdad? O remediar esa situación. Esa es otra de las ventajas que tiene las terapias de biodescodificación, que aunque la persona ya no esté, o no por el hecho de que haya fallecido, sino porque a lo mejor ya está en otro estado, otro país, y pues no puedes ir hasta allá, pues nomás para ir a remediar una situación de hace años, ¿verdad? Entonces, te ayuda a que regreses, por así decirlo, el tiempo, con unas técnicas de biodescodificación, y puedas revivir ese momento y poder remediarlo realmente. A lo mejor físicamente no lo estás haciendo, pero lo estás haciendo inconscientemente, que todavía es mucho más importante porque es como si lo estuvieras volviendo a vivir. Entonces, realmente, si se quita ese bloqueo y tú te quitas eso que tienes en tu inconsciente, y hace que tu malestar, para empezar, se solucione, y si es enfermedad, pues con mayor razón se empieza a solucionar. A mí me ha tocado en lo personal como un dolor de que no pueden levantar ni los brazos, al instante los levantan. Dices, ¿cómo es posible? O O sea, que ha estado la cosa ahí tan aparentemente tan sencilla, que no es sencillo, pero, o sea, para efectos físicos, ¿no? Como dices tú, no puedes mover y van con un doctor, y van a terapia de esto, con fisioterapeuta, lo que sea, y no pueden. sí, de hecho, hay varios casos, y de los que más recuerdo, una persona, porque hay muchas creencias que nos dicen desde niños, que realmente son simplemente mitos, ¿verdad? Una de ellas muy común: no te mojes porque te vas a enfermar. Espérame, o sea, se entiende cuando está frío o cuando estás muy caliente y el agua está muy helada, que te puede caer un choque climático. Pero si tú estás sano, estás bien, y encima te mojas en la calle lloviendo o en X lugar, no te mojes porque te vas a enfermar. Ese es un mito. Eso es una programación. Oye, toda mi familia es diabética, yo también voy a ser diabético. Eso es un mito. Las enfermedades no se heredan. Mi familia es hipertensa, yo también soy. Bueno, hablando de eso, a mí me tocó una persona que él y toda su familia llena de hongos en las manos y en los pies. Hongos. De hongos, así grande la protuberancia. Entonces, se hicieron de todo tipo de chequeos, en tags, en cultivos, de todo, y no tenían nada. O sea, es que no tienes nada. Y luego toda esta protuberancia así enorme, no de milímetros, de centímetros, de hongos en las manos y en los pies. Al grado de a veces no poder ni caminar, tenían que gatear. Y gente muriendo de eso. Dices, ¿cómo? Pues si no tengo nada, no fueron con psicólogos, fueron con dermatólogos, fueron a hacerse tags, fueron a hacerse cultivos, y no tienen nada. ¿Por qué tienes lleno de hongos? Simple, es una programación que tienen desde la infancia. ¿Qué ve el niño? Toda mi familia tiene eso, yo también. Y dice el cerebro, ¿qué dice el consciente? Ah, bueno, sí, tú también tienes eso. Prodúcelo. Y ándale, prodúcelo. Y te lo produce. Ojo, estamos hablando donde no hay un microorganismo, o sea, un hongo, que lo esté provocando. O sea, descartado Descartado, o sea, médicamente descartado. ¿Y por qué si lo tienes? Ujú. Ese es un bloqueo emocional. ¿Cómo? Perdón, eso ya es una bioreprogramación desde la infancia.
Desde el vientre de tu mamá escuchaban que todos tienen hongos, él también, y ándale, él también, mi hijo también va a ser así a lo mejor, y pues también es así. Y es increíble como cuando les enseñas a entender que eso realmente es una programación, que él no está enfermo de eso, lo increíble que sanan. Créeme que después de una semana, para empezar, cero comezón, y de tener 1 centímetro y cacho, ya tener mucho menos, o sea, dices, sin tomar nada, sin tomar ningún medicamento, ni ningún suplemento, ni nada. Así funciona la biodescodificación. A través de esto. Bueno, ¿y cuántas enfermedades? Yo creo que a todo el mundo le ha tocado un caso de que es que tiene una enfermedad incurable, nadie le halla lo que tiene, y ya fui con todos los médicos y luego caen en las brujerías, o van con los Sí, brujos, sí, claro. ¿no? Y luego el brujo te mete un charco, te mete un río apestoso, pues Sí. traes infectadas las manos. Vas y te paras un río lleno de lama, lleno de residuos No, pues, químicos, peor tóxicos, o sea, peor aún. Entonces, más allá de pensar que es la brujería, pues hay que primero pues buscar. Eso le llaman terapias suaves. Son terapias suaves, estas terapias alternativas son suaves porque no inyectan nada de veneno, no meten nada de químico, no metes nada de que no eso. sea en laboratorio. Hay un libro que se llama La mafia de la mafia médico, la mafia de la medicina, de Ghislaine Lancot, se llama esa doctora, y viene diciendo todo eso, cómo trabaja la medicina, que eso luego lo hagamos otro podcast, que es una mafia, Sí, porque tremenda. es una mafia, tenemos, hombre, tenemos para hablar de la medicina, y no con falsos, no con difamaciones, no, hechos, Con pruebas. con pruebas Sí. de cómo es una mafia, y pues Antes que nada obviamente es un negocio, perdón. es Antes un que nada es un negocio, negocio. claro, la Organización Mundial de la Salud es un negocio. La doctora Langto menciona eso, que ella en su estudio, pues las terapias suaves o alternativas, pues por eso ella les dice como suaves, porque no requieren de nada. Ahora dices tú, siempre cuando te dicen que estás malo, a lo primero que le tienes miedo es al tratamiento. Sí. ¿Qué me van a dar? ¿Cuánto me tienen? ¿No? Y me imagino, bueno, has tenido muchos casos, pero me imagino que después de que ya va a andar con el problema, hay un cambio en la vida de las gentes, o sea, hay un cambio en la vida de las personas en cuanto a la filosofía, porque una cosa es que ya te lo quiten, ya entras a biodescodificarlo, digamos que los haces enfrentarse con ese problema Así es. y tener la oportunidad como de darle solución o dar una salida, de cerrarlo, pues. Así Entonces, es. ¿qué tanto cambian las personas, por ejemplo, los hábitos, o en que cierran de alguna manera, cambian? O sea, hay un cambio en ellos. Sí, bastante notorio. Porque sobre todo cuando entiendes y realmente descubres cómo funciona el inconsciente es donde dices, wow. O sea, empieza a cambiar tu vida a 180, la verdad, porque te quitas esos miedos, te quitas los miedos de que, ay, no me voy a contagiar, ay, me voy a morir. Obvio, todos nos vamos a morir, ¿verdad? Pero no al menos por el temor. El temor crea una parte fundamental en el inconsciente para enfermarte más. Si se han fijado, la mayoría de las personas que son temerosas, que tienen mucho miedo, son las más enfermizas. Bueno, ahí entra científicamente, o entra la hipocondría, por ejemplo. Exacto. Y eso todos lo tenemos a cierto grado. Si tú te fijas, un ejemplo bien simple. ¿Qué pasa cuando estamos platicando, por ejemplo, y platicamos, hombre, que un ejemplo, una persona llena de piojos, bien piojosa, o llena de liendres, o un perro lleno de garrapatas y lo agarré, hasta uno siente comezón, sientes la comezón, o sea, te están platicando y ay, te rascas la cabeza. Claro. ¿Sabes quién está provocando eso? Tu inconsciente, porque él no sabe que estás hablando de alguien de afuera, todo lo relaciona con tu cuerpo. Entonces, oyes hablar de piojos, si eres medio asqueroso. Cuando eres asqueroso, ¿qué pasa? Empiezas con el... Sí, no, a mí me pasa. Yo veo a alguien que vomita y yo empiezo también. Y no eres tú, o sea, tú no tienes por qué sentir asco, sí. porque no es tu cuerpo, es de otra persona. Sin embargo, tu inconsciente, ¿qué dice?
es mi cuerpo, qué asco, es mi cuerpo, y empiezas a sentir Reflejas ese síntoma. Al igual a las comezones, vemos a alguien por eso es muy común ver a alguien rascarse o alguien así desasiado y hasta comezón te da. Sí, ¿verdad? empiezas a sentir esa como que y te rasca, ¿no? Sí, o cuando ves un video que, por ejemplo, la persona se cae, tú sientes donde se pega, sientes dolor, es como un reflejo, también tienes un reflejo, ¿no? Así es, sí, muchos le llaman empatía, ¿verdad? Pero también tiene que ver mucho con el inconsciente. Así funciona, o sea, las emociones hacen que tengamos cosas positivas o y negativas. Por ejemplo, cuando una película, ¿qué pasa cuando vas a una película? Por ejemplo, yo recuerdo de pequeño, no sé, King Kong, o por decir una película de un superhéroe. Se acaba la película y la gente aplaudiendo la pantalla. Oye, no te oyen. Es una película y el que está en la película no te oye. ¿Por qué le aplaudes? Así es. O si ves la de Rocky, sales tirando boxeo y al siguiente día vas a entrenar a las 5 de la mañana como Rocky y te asaltan ahí en la cuadra. Porque también tienes impacto, ¿no? También a veces Sí. que te metes tanto en el papel que tú también quieres ser boxeador. Sí. O lo que pasó con los de Rápido y Furioso. Los carros, todo el mundo quería los carros rápidos y furiosos. Todo el mundo se andaba matando y chocando y traían sus Caribes 89 y se desvielaban porque le aceleraban. O sea, sí tiene impacto, o sea, lo que vemos. Sí, demasiado. De hecho, nuestro inconsciente juega un papel importante en nuestra vida. Ojo, se rige, por así decirlo, es el que rige nuestro sistema inmune, es el que rige nuestras emociones, pero quien lo guía es el consciente. Por eso es bien importante saber, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos. Es bien sumamente importante porque en base a eso es lo que va a regir a nuestro inconsciente, ¿verdad? Bueno, y es un tema muy actual ahora con el COVID. Así es, exactamente. ¿Qué pasa con el COVID? O sea, ¿qué vemos en la tele? ¿Cuál es la narrativa, no? Sí, las noticias. En todos lados es puros muertos, tantos infectados, semáforos rojos, cierres de empresas, no hay escuelas, no hay estadios, no hay nada. No te toques, no te abraces, no beses. Te mencionan todo tipo de cuidados, lávate las manos, si no quieres salir, no tienes a qué salir, no salgas, usa cubrebocas, sanitizante, sana distancia, llégate y báñate y cámbiate, pero no te mencionan nunca lo importante, que es cómo mantener tu sistema inmunológico fuerte. Jamás te lo van a mencionar. Y hay miles de maneras de lograrlo, sobre todo contra lo respiratorio. Hay miles de maneras de lograr que no te pegue una gripa, que no te pegue una neumonía, una pulmonía, simple teniendo tu sistema inmune respiratorio fuerte, ¿verdad? Pero eso jamás te lo van a mencionar, porque desafortunadamente es un negocio. Entonces no les conviene a ellos que la gente se cure, porque al curarse este negocio llamado pandemia termina cayéndose. Entonces, me pasaba mucho eso. Tú me conoces años que yo te platico que si alguien, por ejemplo, estamos tú y yo aquí nada más ahorita, pero viene alguien y trae gripa y está con el Kleenex así con el rollito en la nariz y los ojos llorosos y hablando con los mocos, y yo era de que veía una persona así, me tardaba 20 minutos en enfermarme. Me daba y sentías la picazón. Sientes, ¿no? Pasaba saliva en la garganta y ya me voy a enfermar. Y me enfermaba. O sea, toda la santa vida me sucedió hasta hace poco, cuando tratamos los imanes, ya dejé de enfermarme. Ahora ya no me enfermo de gripa. Cambió mi narrativa. Sí. Ahora yo veo a alguien con gripa, me da lo mismo, ¿no? Me dicen, ese tuvo COVID. Bueno, ejemplo, vino Jimmy, el amigo de allá de Cancún, le dio COVID. Venía con cubrebocas, me hace así con el puño para que lo salude con el puño. Y les digo, salúdame bien, dame un abrazo. Porque yo no tengo miedo. No queremos decir que no existe, porque luego van a decir, no diciendo que no existe. No, sí existe, siempre ha existido. Siempre ha existido. Pero si tú tienes miedo, eso es algo muy importante, ¿no? Me mencionabas también, por ejemplo, tienes miedo, ¿cuál es el riesgo de enfermar? Simplemente las prohibiciones que te están haciendo ahora de no abrazar, ¿no? Tú me mencionaste que un abrazo es curativo. Sí, es bien curativo. Un abrazo emocionalmente te cura como no tienes idea. Bastante. Y no necesariamente exactamente tu papá o de tu cónyuge. Puede ser un buen amigo, una buena amiga, un buen vecino,
Pero claro, obviamente en la ciudad no tenemos tanto esa costumbre. No, claro que no. A mí me pasó algo bien curioso hace que en el 2007 vino, ¿te acuerdas de David Benito, el español? Ah, sí, sí, cómo no. Salimos de Cintermex, del centro de convenciones de aquí de Monterrey. Salimos de una expo, estas esotéricas, cruzamos la calle de enfrente, ahí está un hotel enfrente. Ah, sí, sí, sí. Íbamos bajando el puente, íbamos él y yo, y había como una graduación, ¿no? Porque traían birrete y así, todas esas cosas, ¿no? Iba una chica muy guapa, y venía saliendo, venía como con los papás, y me dice, oye, y yo volteo, dije, no la conozco. Dice, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo me quedé así. ¿Qué? Y luego David Benito, bueno, pues él es español, es madrileño, se me queda viendo. Entonces digo, yo digo que se lo doy o no, no va a ser una broma, una cámara Cámara escondida. infragante. Sí, que infieles o vaya a venir el novio de me golpee. Y dices tú, ¿qué demonios es? Le digo, ok, está bien. Un buen abrazo, o sea, no abrazo de Sí, sí, mañoso, sí. No, todo sano, así es. Sano, un abrazo sano, no así erótico, nada de Sí, esas sin cosas. jiribillas, sí, sí, Nada. todo bien. Un abrazo normal. Ay, ella acababa de graduarse. Imagínate, por ejemplo, ya después lo vi. Me imaginé esto, dije, bueno, a lo mejor para sus papás y para ella fue un sacrificio su graduación. Estaba viendo un sueño culminado, una meta culminada. Y su narrativa es, quiero compartir mi alegría. Claro. Y yo lo recibí también en el abrazo. O sea, se sintió bien, a pesar de que era una persona que no conocía. Una persona bien positiva en ese momento. Muy positiva y Así te es. contagia ese positivismo. Me dice David, ¿pero qué ha pasado, tío? Le digo, ni yo sé qué pasó, pero me tocó ese abrazo. El abrazo era para mí. A lo mejor más adelante seguía. Y se sintió muy bien, ¿no? Cuando abrazas, ¿no? Y precisamente con la narrativa es, no abraces. O sea, Sí, y esto de también hecho, yo creo que no sé si tu opinión, va a enfermar mucha gente esto de la claro, distanciamiento. mira, algo tan sencillo de entender y yo digo, ¿cómo es posible que no se den cuenta? O sea, ahorita los famosos cubrebocas. Todo el mundo trae cubrebocas y lo tenemos que traer porque ya hasta nos multan, no te dejan entrar al supermercado, no te dejan hacer muchas cosas si no usas el fregado cubrebocas. Lógico que al usar el cubrebocas, es raro el que trae el N95, el K95, Traemos todos usamos baratitos. el que venden hasta de luchadores o con el símbolo de tigres, de rayados y de cosas y demás que son de algodón. Bueno, esos cubrebocas, lejos de ayudarnos a combatir los microorganismos, protegen el 0% contra los microorganismos que hay en el aire, pero sí te quitan de un 15%, 13% el oxígeno que normalmente entra a tu cerebro. O sea, que estás recibiendo menos oxígeno. Menos oxígeno. ¿Y qué pasa? Te ponen el mentado oxímetro, pues lógico que vas a salir con menos oxigenación, por siempre traer el cubrebocas. Y por eso hoy en día mucha gente se marea, mucha gente anda con que le falta el aire. Pues sí, estás recibiendo menos oxígeno. De por sí no sabemos respirar, la mayoría respiramos con el tórax, cuando debemos de respirar desde el estómago. ¿Por qué? Porque es una manera de agarrar más oxígeno, de hacer que tus pulmones se vuelvan más fuertes, entra más oxígeno a tu cerebro, tu sangre se purifica más, hay más producción de células, etc. Entonces, ahora quítale menos oxígeno, pues lógico que va a salir con mala oxigenación. ¿Y qué te dicen? Probablemente tengas COVID. ¿Por qué? Porque es una de las maneras, según ellos, de darse cuenta que tienes COVID, que tengas mala oxigenación. Ah, pero bueno, es un círculo. Sí, pero todo lleva lo mismo, ¿no? Lo del oxímetro, el oxígeno, la oxigenación. Es un plan, todo eso es un plan. Es una nano, o sea, el COVID, o sea, el virus es una nada, o sea, Sí, es... no te protegería, digamos que la única manera de proteger el COVID efectivamente es el que tuvieras un traje de astronauta. No, y de hecho el cubrebocas que más eficiente es el N95, pero su nombre lo dice N95, te cubre el 95% de las bacterias, virus, hongos y parásitos que andan en el aire, pero no el 100%. Y es desechable, lo debes de usar y tirar, no es lavable. Y ese es el único. De ahí en fuera ninguno te cubre. Lo mencionaba Judy Mikovits, una viróloga que tiene desde el 80 trabajó con ébola, con el autismo,
hay cura para el autismo según ella. Búsquenla, Judy Mikovits. Y ella hablaba en cuanto al COVID, decía que no vuela, el COVID no vuela. Porque primero dijeron, no anda en el aire, luego ya de repente que sí. Hasta donde la dijo una viróloga de talla mundial, abuelo, lo traes en la saliva. En la saliva, sí es. O sea, si yo hablo, escupo, se cae, ¿no? Ok, ahí cae. O sea, yo no lo estoy respirando. Ahora, si yo estoy bien, ¿por qué tengo que traer un cubrebocas si yo no estoy enfermo? Así es. Y luego dice que es tan pequeño que entra, o sea, si estuviera en el aire, como dicen, entraría perfectamente por Sí, cualquier cubrebocas. por cualquier cubrebocas, incluido el N95. Sí, porque cierto tiempo, o sea, tiene poca duración, entonces sumas eso, sumas que tienes que sudar con el puño, ya no puedes tocar a nadie, no tienes que estar cerca, no puedes ver a la familia, no puedes convivir, o sea, te están quitando la felicidad, o sea, te están quitando el hecho de juntarte con las personas que quieres. Ahora estás distanciado por algo que ni siquiera saben que es cierto. Y lo que mencionabas hace rato, te dicen, ten miedo, cúbrete y vete y cuídate, sana distancia, pero no te dicen cómo cuidarte. Yo jamás, no sé tú, pero yo no he visto una... No, nadie te menciona qué hacer para poder evitarlo, tener ¿no? un sistema inmune fuerte. Porque teniendo un sistema inmune fuerte, pues te puede pegar cualquier virus, cualquier parásito, cualquier bacteria y simplemente la vas a desechar. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune está fuerte. A modo de biodescodificación, supongamos, ya nos programaron todo este año con el virus, ¿no? Con la pandemia esta, ya nos programaron, o muchos de nosotros la percepción es que tengas miedo. Así es. O sea, aquí lo interesante va a saber a nivel de cada quien, de aquí a cuánto tiempo les va a afectar, a lo mejor no en el virus, sino en crear estos bloqueos y posiblemente sacan otro virus o sacan otra cosa. Y digamos que ya a través de este año de sufrimiento ya vas a ser más susceptible, ¿no? A enfermarte más fácil más adelante. De hecho, está comprobado que una persona en soledad es más vulnerable, ¿verdad? Obviamente te sientes solo, eres más vulnerable. ¿Qué pasa? Es como, ahora sí que vulgarmente se dice como en un pleito, ¿no? Si es una bolita contra alguien, pues quieras o no, todos los de la bolita se envalentonan. Pero si van uno contra uno, a lo mejor ese que iba en la bolita ya no va a tener la misma valentía, ¿no? Entonces, así funciona con las enfermedades también. Cuando uno está solo, se siente solo, se le llama inmunodeprimido, ¿verdad? ¿Qué es lo que provoca el encierro? ¿Qué es lo que provoca la cuarentena? La persona, aparte que te están bombardeando con todos los datos de tantos infectados, tantos muertos y que te atrofia los pulmones, te causa miles de efectos en diferentes órganos. ¿Qué hace lo primero que te provoca todas esas noticias? Miedo. Y el miedo realmente es lo que te mata. ¿Por qué? Porque hay personas que les detectan un cáncer y son físicamente sanas y no dura más que 10 días y de repente que los invadió un cáncer muy agresivo. Hay personas que tienen 20 años con cáncer y al final no mueren de cáncer. ¿Cómo te explicas eso? La única explicación que te dan es que era un cáncer muy agresivo. Ah, ok. Hay personas que de un susto se mueren. El caso muy famoso de la hija de Talina Fernández, de Mariana Levy. La iban a asaltar en su carro, la apuntaron y se murió. De ser una mujer joven y sana. Se murió. ¿Qué te dicen? Murió de un susto. Pero ¿qué pasó en su cuerpo para que muriera de un susto? Que muriera, Sí, ¿no? ya entendí que murió del susto, pero ¿qué pasó en su cuerpo físicamente para que se muriera? Es eso, el temor a morir te causa reacciones biológicas muy fuertes en tu cuerpo que son capaces de destruirte un órgano, de provocar que una bacteria en verdad te invada un órgano. Es por eso que todo el mundo conocemos casos de que no, pues entró caminando al hospital y que se le complicó y se murió al otro día. ¿Cómo es posible? Si estudiamos esos casos nos damos cuenta que esas personas nunca habían pisado un hospital y tenían tanto miedo de llegar a un hospital que su temor les ganó y se murieron, ¿verdad? Aquí el caso que mencionabas, bueno, yo lo conocí por ti, este caballero,
un mecánico muy fuerte, estaba grande, no 60, 60 y tantos años, pero muy fuerte, físicamente muy entero. ¿Recuerdas? Tú me platicaste que a él le dijeron, tienes cáncer, y esa misma noche que le detectaron un cáncer, pero Un puntito. un puntito de cáncer. Esa misma noche, él se tiró a la cama, Sí. le habló a la familia, vengan y despídanse, y digamos solito como que, o sea, el miedo le hizo, ya, desconéctate. Sí, sí, sí. De hecho, de estar sano, de ser una persona físicamente muy fuerte, no fumaba, no tomaba, se dormía a las 10 de la mañana, 9 y ya para las 5 estaba en pie en su taller allá afuera de su casa, trabajando siempre bien trabajador, siempre con su esposa. Le detectan eso, no me acuerdo si duró 20 días y se fue. Luego se adelgazó, se hizo plaquito y según lo invadió el cáncer y se murió. ¿Cómo es posible? O sea, era un puntito. Yo conozco personas que tienen cáncer de añales y simplemente al final sí mueren porque no son superhumanos, pero no mueren del cáncer. O sea, la única explicación que te saben dar es que era un cáncer muy agresivo. Pero qué casualidad que la persona del cáncer muy agresivo le entró un pavor terrible a la muerte. O de plano dijo, ya me voy a morir, ya no quiero vivir, me voy a morir, y se termina muriendo. Como también los casos no son todos, pero de las parejas de matrimonio que tienen 50, 60 años de casados, llega a faltar uno de ellos, obviamente por la edad, por el tiempo, muere. Y las parejas generalmente cuando tienen bastantes años de casados, no es una regla, pero me ha tocado muchos casos de que ya, o sea, se les va el compañero o compañera de vida y que entran en una especie de picada y como si se fueran programando, sabes que ya no quiero vivir, ya desconéctate, muérete, y se termina muriendo. Caso específico le estaba pasando a mi abuelo paterno, tú lo conoces, se muere mi abuela y él entra en esta especie de depresión, estaba trabajando y estaba él ahí con unos fierros, ido, estaba como en el limbo, en otra frecuencia. Mi papá detecta esto, lo comenta con los hermanos, ¿sabes qué? Una frase muy coloquial, papá, o sea, su papá, está colgando el pico, o sea, quiere decir Sí, como sí, que sí, como que se está dejando caer, se así está es. dejando caer, ¿qué hacemos? Inmediatamente, pues bueno, le ofrecen la oportunidad de irse al rancho, a un pueblo, pues para que haga lo que siempre quiso hacer que nunca hizo en vida, porque le tocó trabajar toda su vida. Así es. Le ofrecen una vida de pueblito, de ranchito, donde consiguieron, haz de cuenta que le pusieron un paraíso, donde él tenía una casita, sus reses, sus vacas, tenía animales, caballos. Entonces esa distracción lo fue levantando. ¿Qué pasó después? Bueno, pasó de querer morirse a lo contrario. Se buscó una mujer no sé cuántos años más joven y en aquel tiempo ya la hija tiene 20 años, 21 años. Tuvo una hija con esta señora Fíjate. que le sacaba él como 30 años Fíjate. de edad. Qué cosas, Y ¿verdad? obviamente ya tiene 90 años, ya se mueve lento, ya empiezan los Sí, sí, achaques. sí. Y ahora le está volviendo a platicar con él hace como un mes. Y ahora ya está viniendo a él el temor a morir. A morir. Sí. Porque ahora él dice, ay, es que me está doliendo esto. Ya empieza con que me duele esto, tengo cáncer, pero no me quieren decir. Ya están en esta fase de miedo. Y precisamente si él se entrega a esta fase de miedo, va a acabar muriendo. Así es, sí, sí, sí. O sea, porque se está juntando la naturaleza con el proceso de la muerte, lo natural, con el miedo. Así es. Entonces, esa conjunción quizá va a hacer que se vaya más rápido. Sí, sí, sí. Hoy es bien interesante cómo funciona nuestro inconsciente en relación con la enfermedad y con la muerte, de hecho. De hecho, es bien interesante, no sé más que te lo he platicado antes, cuando yo me pongo a observar mucho a la gente que está enfermita mental, sobre todo los vagabundos. Cuando me dicen, no, pues es que, ¿cómo es posible que se enferme uno por lo emocional? Simple, les digo, observen a los enfermitos mentales.
sobre todo los vagabundos. A los indigentes. No se bañan, sí, los indigentes. No se bañan, comen cosas enlamadas de los botes de basura, andan hasta en el frío, bueno, eso no tanto, pero es decir, comen de lo peor y no sé cuántas veces al día, duermen No se donde bañan, sea, no no se tienen bañan, higiene. no tienen higiene. Y sin embargo, díganme cuando vean uno que tenga diarrea, o que ande con bastante fiebre, o que ande tos y tose y con mocos, o sea, así escurriendo de flemas. De verdad, nunca lo van a ver. No. ¿Por qué? Porque para mala fortuna de ellos, su cerebro se quedó ya en un corto espacio que ya no tienen emociones. Ahora sí que es como un niño autista. Vean un niño autista y no lo van a ver enfermo. Es autista, es hiperactivo de más y todo, pero un niño autista, para mala fortuna, no tiene tantos sentimientos. Sí los tienen, pero no como un niño más normalito. Y por ende no se enferman tanto. Bueno, no es tanto el caso de ellos, es más con los que están enfermitos mentales, los vagabundos, ¿verdad? En este caso, o los que están en hospitales psiquiátricos, son personas sanas, físicamente están sanas, no son superhombres, y sí se pueden morir y enfermar. ¿Cómo? Hace mucho frío, cambio climático, hipotermia, mucho calor, se deshidratan, se caen, se pueden golpear, los pueden atropellar, pues así mueren. Pero no tienen enfermedades patógenas, o sea, bacterias, virus, hongos o parásitos que les estén afectando sus órganos. Es increíble, pero así es. Sí, porque digamos que, como dices, su realidad es muy, o sea, la realidad se limita a que tengo que comer. Sí. Tengo que comer nada más. O sea, el instinto de supervivencia, que es yo creo que el mínimo a trabajar, no es, te dice, tienes que comer, si no comes, te mueres. Así es. O sea, Sí. entonces no hay una preocupación, no ven las noticias, No. yo creo que muchos ni se han enterado del COVID. No, realmente no, pues No, o sea, ellos por lo general no retienen casi nada en su memoria. Y lo que retienen es ya algún suceso vivido y lo repiten, pero no al grado de una emoción que pueda provocar un bloqueo, porque ya no tienen ese inconsciente activo, por así decirlo, ¿verdad? Ahora sí que ya se maneja nada más como mecánicamente. mecánicamente. O sea, más como que le dan y le dan y le dan. Y si es un caso muy interesante, dice, sí, ¿por qué no se enferman estos? O sea, ¿No? ayer fui a una casa abandonada, a una investigación, y oye, la casa estaba llena de basura. No te digo llena en el piso, no, montones adentro de la casa de basura. En último cuarto había como una cuna con un colchón, una colcha limpia. Y dices tú, ¿cómo es posible? Yo traía cubrebocas y careta y aún así me llegaba el olor. Sí, claro. Y digo, ¿cómo? Yo no aguantaba el olor con todo y la mascarilla, no lo aguantaba. Digo, ¿cómo es posible que alguien duerma aquí? O sea, tan fuera de la realidad está que ni los sentidos gustativos o de olfato no tienen. No, de hecho, como te digo, ellos pueden comer de lo que sea. A mí me ha tocado verlos y me gusta, no es que me guste, me interesa observarlos. Por un ejemplo, pueden acercarse a un puestecito de tacos y agarran las botellas hasta en las cajas, o sea, checan las que tienen poquitas, puede tener un caracho, puede tener lo que sea y se lo toman. Agarran otro y se lo toman. Y espérame, o sea, si uno hace eso, ¿qué te pasa? Luego Vas y paras al hospital. Y hospital y demás. Sí. Y a ellos no les pasa nada. No les pasa nada. O sea, como la realidad. Ahí no hay que. ¿Cuál biodescodificación? Yo creo que ya llegó un grado en que ya el inconsciente Ya no les guarda nada su inconsciente. ya no les guarda nada. Digamos que ellos están ajenos a todos. Así es. Por eso muchas veces dicen, no, coloquialmente, mucha gente dice, cuando alguien te va a platicar un chisme, mucha gente de que, no, a mí no me digas, o sea, Sí. que no quiero guardar eso, Guardar eso, o exactamente. sea, no quiero saberlo. Así Y es. esta gente, la que no se mete en nada, es la que vive más Más sano. sana, porque no está guardando cosas que no son. Sí. Y luego ya hablando de inconsciente, pues bueno, todo el día estás inconsciente, o sea, estás desconectado. Fíjate cómo funciona el inconsciente de fuerte, literal, y es en serio, me ha tocado atender casos de personas que tienen arritmia o algún problemita en el corazón y es por una novela. Por una novela. Por una novela.
Me acuerdo mucho de un caso, no voy a decir nombres, pero la persona estaba mal del corazón. Se hizo electros, la lastimaban porque su latido era muy lento y tenía una malformación, bueno, esa la tenía de nacimiento, pero tenía un volumen de latido muy bajo que hasta cuando se le tenía que hacer un electro la lastimaban. Y resulta, ya checándola, haciendo una terapia de biodescodificación, que era por la novela de Juan Gabriel, la vida de Juan Gabriel. Le daba mucha tristeza y lloraba. Va. Pero así es nuestro inconsciente, o sea, no distingue que es algo irreal. O sea, se andaba con la riña por Juan Gabriel, por una serie. Así es. Y mala la serie, por cierto, muy mala. O sea, todavía fuera una serie así como que muy buena, ¿no? O sea, así nos juega nuestro inconsciente. O sea, él no distingue que es algo ficticio, que son actores. Cree que está pasando y lo relaciona con tu cuerpo. Es por eso que, un ejemplo bien sencillo, una persona que le duelen los hombros adulta, que tiene hijos en casa, por lo general tiende a dolerle los hombros. ¿Por qué? Porque está llevando una carga que no debe llevar, ¿verdad? Una persona que le duelen las rodillas, por ejemplo, adulta, es una persona que en algún momento de su vida se sintió humillado, no necesariamente que lo humillaron, pero que para él sí lo humillaron. Esa persona tiende a dolerle las rodillas. Y así te puedo decir que enfermedades, que es lo que provocan, las respiratorias, son invasiones al territorio, no necesariamente que alguien se esté metiendo en tu vida, puede ser en lo laboral, puede ser en tu familia, puede ser si eres apenas novio, con tu novia o tu novio, pueden ser muchas cosas, pero así como eso, hay bastantes cosas y todo se relaciona siempre con una emoción bloqueada. Una emoción bloqueada, pues hay tantas, como emociones, y el problema es que no se dice esta información, o sea, no es algo que escuches, que creas que creas que es importante. A mí me queda claro que actualmente lo que estamos viviendo ahora va a dejar muchas secuelas. Sí, bastante. A nivel o ¿cómo dice? Bioreprogramación o programación. Bioreprogramación también se le llama, así es. La bioreprogramación, o sea, imagínate los casos en el mundo, dices tú, ok, ya libre la pandemia, pero ya quedé tocado, porque se empieza a morir el primo, el vecino, Sí. el Todos señor, tenemos un conocido, así un es. conocido, entonces ya tu realidad, ya... Y fíjate, qué bueno que tocas eso porque es bien importante. ¿Por qué? A mí en lo personal ya me ha tocado atender muchísima gente con COVID y con las pruebas de positivo. Y de verdad me ha tocado unos que ya están a punto de morirse. Y yo llego y los veo y lo primero que tengo que hacer, porque para mí así es esto. Sí es un virus que siempre ha existido, que para empezar ningún virus es un ser vivo, se tiene que asociar a una bacteria para que se vuelva patógeno o ser vivo. Pero bueno, lo primero que debemos de entender que no es un virus tan mortal como nos lo dicen. Yo sé que es un paradigma muy fuerte porque ¿cómo es posible Que digas la pandemia? Pero bueno, eso es leyendo un poquito de virología, de epidemiología, de neumología, y te vas a dar cuenta que realmente no es un virus tan mortal como lo mencionan. Bueno, lo primero que uno debe entender es eso, que es un virus que en realidad no te mata, lo que te mata es el temor que tú tienes, te provoca unos cambios biológicos fuertes que cuando un día que quieras lo podemos tratar, que es lo que te provoca que realmente se te altere alguna deficiencia que ya tienes, puede ser el riñón, puede ser el hígado, pueden ser los mismos pulmones, puede ser el páncreas, puede ser mil cosas, ¿verdad? Entonces tú vas con una persona que ya está muy mal, me ha tocado que realmente ya sus pulmones están al 70-80% dañados. Y esa persona, porque en verdad duele, un pulmón dañado duele como si tuvieras un peso encima horrible. Y sí, físicamente ya está dañado ese pulmón, pero todavía te daña más el creer que ya te vas a morir. Me ha tocado ver gente que ya la están prácticamente despidiendo. Yo sé que piden como que ya despedida. les mandan videos sus hijos de te quiero mucho, papi, te amo. O sea, como diciendo, ya te me vas a ir. Ya. Y lo primero que debes de entender, aunque sea difícil de creer por todo lo que vemos, es que no te vas a morir por COVID, que realmente te está afectando a lo mejor tu asma. Así te decía, como lo más importante, aunque es difícil de creerlo, es entender que
realmente el COVID no te va a matar. Y créeme, que es bien importante, yo lo he vivido y es bien bonito verlo. Que de ver una persona que en verdad ya se iba a morir, que no lo digo que yo lo salvé, ni mucho menos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de hacerle entender y con hechos, con algo que haya sacado de internet o de algún virólogo, hacerle entender que realmente esto no lo va a matar, que lo tiene al tumbado con los pulmones así. A mí me ha tocado gente con asma, gente con otro tipo de problemas, y que realmente se le agravaron por todo el temor de decir, ya me dio COVID y me voy a morir. Entonces, lo primero que debes de hacerle entender es que esto no lo está matando ya su padecimiento. Por lo tanto, olvídate de que te vas a morir de COVID, vas a salir adelante, no tienes por qué morirte. Inclusive te estoy hablando de personas de 35, 33 años, jóvenes. O sea, sabes que tú no tienes por qué morirte, o sea, no, olvídate, el COVID no te está haciendo nada. Tú ya tienes este padecimiento y con papel en mano, porque te entregan estudios, mira, eres asmático y el asma pues te inflama los pulmones, luego te dan el respirador para que te desinflame, puedas respirar. Pero realmente esto es lo que se te está complicando con tu temor por morir. Y sí, ya sus pulmones bien dañados. Es increíble cómo la gente cuando lo capta y dice, sí es cierto, o sea, le explicas todo lo que estamos hablando ahorita, de por qué no le pega a los vagabundos, a la gente que está enfermita, por qué no se enferman de nada. Y yo sí. Entonces empiezas a entender todo eso. Y es cuando te cae el 20 y dices, ah, caray, sí es cierto, o sea, no tengo por qué estar así. Ánimo, o sea, levántate, deja de estar ahí acostado, aunque te cueste, y yo sé que duele, porque ya físicamente cuando traes un daño duele, y duele mucho los pulmones. Ok, pero haz el esfuerzo por salir, por levantarte y sobre todo asimilar que esto no te va a matar. Créeme que cuando logras eso en la persona se va para arriba. Te estoy hablando de personas que ya se iban a morir y que gracias a Dios en 2 semanas ya andan caminando, manejando, dejando atrás el COVID. Y de estar ya, ahora sí que de plano, cerca Ya de la muerte. esperando ya. Ya esperando la muerte, hasta sus familiares, hasta sus cónyuges. Entonces, es bien importante la parte emocional, bro. Es bien importante entender cómo funciona nuestra emoción en relación con la enfermedad. Hay mucha información que podemos encontrar en YouTube, en muchas redes sociales, sobre todo esto, de lo que habla la biodescodificación. Y uno busca información y relacionas con tu padecimiento y de verdad te dan opciones qué significa tu enfermedad. Y ya cuando entiendes el significado de las enfermedades y los motivos, pues no todos los casos son iguales, pero casi siempre encontramos uno similar al nuestro. Y es cuando te cae el 20 y dices, sí, es cierto. A mí a raíz de tal suceso, del pleito con mi mamá o con mi esposo o con tal persona, a raíz de ahí me empezó a dar como que un tic o un hipo o un dolor en el pecho o un dolor en la pierna o en la rodilla, o me empezó la hipertensión o me empezó la diabetes. Entonces cuando tú logras detectar eso y te acuerdas y entiendes la manera de poder volver a revivir eso y quitártelo, empieza el alivio. Sí, o sea, yo creo que son casos que se dan bien claro. Muy bien. Bueno, vamos a dejarle, siguen, nomás que aquí nos está marcando aquí el podcast, que ya nos dio la hora, se nos fue rápido, y es un tema, bueno, muy interesante. Si quieren contactar con Arturo, pues bueno, ahí mándeme algún mensaje, ya sabe, por acá las redes sociales es igual, en Facebook es igual que como se llama este podcast. Eso fue biodescodificación, pero nosotros aquí no se nos hablamos y se nos va las horas y los temas conectan, ¿no? De hecho, se quedó pendiente mencionar más cosas del inconsciente porque es otro tema que va ligado, pero es un tema que da de hablar mucho para que entiendas. Así es. Para que entiendas, pero bueno, tú te agradezco mucho. No, al contrario. Íbamos a hacer, te dije que íbamos a hacer 20 minutos, ya íbamos una hora. Ya hubiéramos salido 3, pero bueno, vamos a hacer más después. Gracias. No, hombre, de qué, al contrario, gracias por invitarme y pues saludos. Saludos, muchas gracias. Entonces estén pendientes que vamos a traer más temas que tengan que ver con lo mental. Vamos a hablar de biomagnetismo. Vamos a hablar después ya del inconsciente, cosas que tienen que ver con el inconsciente, como sus impactos.
y bueno, miedos, etcétera. Así que gracias y nos vemos en la próxima, bueno, nos escuchamos en la próxima. Gracias.